porta a porta contra el mosquit tigre. Muchas personas nos están preguntando a través de los diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento acerca de los posibles puntos donde el mosquito tigre se pueda desarrollar en los propios parques y jardines domésticos en el ámbito de sus viviendas. Un ejemplo típico que encontramos cuando hacemos las inspecciones desde el Ayuntamiento de Valencia son estos platos de las macetas donde queda retenida cierta cantidad de agua después de haber regado o, por ejemplo, tras precipitaciones. Si nos fijamos, con solo una colección de agua muy pequeñita es más que suficiente para que aquí se desarrollen larvas de mosquitos, entre ellos también el mosquito tigre. Es decir, aquí veríamos entre 6, 7, 8 larvas de mosquitos que en apenas 3 o 4 días se desarrollarían y pasarían a ser mosquitos adultos que podrían picar a las personas que están residiendo aquí. Con lo cual, la prevención, una vez más, está clara. Hay que eliminar estos puntos de acumulación de agua, revisarlos periódicamente, cada 48 horas, para evitar que el agua se estanque más allá de este tiempo y posibilite que el mosquito se desarrolle en estos ambientes. Si tens dubtes sobre el mosquit tigre o altres plagues, envia'ns la teua pregunta al nostre correu, Twitter o Facebook.